Hoy estamos acostumbrados a comprar por internet y pagar con tarjeta de crédito, débito en efectivo, pero no siempre fue así. La tecnología para poder hacer pagos en línea en México fue creada, entre otras empresas, por OpenPay. En el episodio de hoy, hablamos con Roberto Bargagli y Eric Núñez, que son cofundadores de OpenPay. Ellos son verdaderos emprendedores seriales y hoy nos cuentan su fascinante historia de emprendimiento. Y todo comenzó en los 90s, emprendiendo como proveedores de servicios de internet. Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Bielma, empresario, emprendedor e inversionista ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad, y buscaré exponer historias que no han sido contadas. Cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio, donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas del Capital. Estimado Roberto, estimado Eric, muchas gracias por acompañarme. El día de hoy tengo la fortuna que estén conmigo. Son más conocidos por ser los founders de OpenPay, pero son en realidad emprendedores seriales que han hecho muchas cosas a lo largo de los años. De hecho, tú, Roberto, te tocó estar en las dos olas, digamos, de las burbujas de tecnología, la de los 90s y la más reciente del 21, que digamos que llegó a su punto más alto en el 21. Entonces me encantaría que me contaran cómo empezaron, o sea, cuál fue su primer emprendimiento, cómo les fue, cómo se les ocurrió, etcétera. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Encantados de estar aquí, Pepe, Gracias. La verdad. Muchas gracias. Gracias, José, por la invitación. Gracias. Realmente nos hicieron la misma pregunta hoy de que cuánto tiempo teníamos de conocernos, ¿no? Y creo que sacamos cuentas, ¿no? ¿Cuántos años eran? Ya 27. Un poco más, sí, un poco más de 20 y algo, ¿no? La mitad de la vida. Sí, la mitad de la vida, sí. Siempre hemos sido muy inquietos, ¿no? Empezamos también con un tema de acceso a internet, pero cuando era por teléfono, ¿no? Ya sabes, todo el rollito, ¿no? Y que todo era por línea de teléfono y había otros protocolos de internet, ¿no? Hasta Gopher y... Sí, efectivamente cuando el internet empezó en México y en gran parte del mundo empezó por medio de conexiones telefónicas, ¿no? Con líneas tradicionales de par de cobre, que los jóvenes de hoy pues ni lo vivieron, no saben lo que es, pero a nosotros nos tocó tener internet lento, ¿no? Donde no podía ser... O sea, texto más o menos funcionaba, pero pues no había video por internet. Muchas cosas. Y además tenías que usar el teléfono de la casa y solo había una línea, entonces o usabas el internet o tu mamá hablaba por teléfono, entonces era una competencia de ver quién usaba la línea. Y eso es interesante porque cuando Telmex se privatizó y empezó el boom de internet en los 90s, un gran motor de crecimiento de las líneas de Telmex fue porque la gente, sobre todo la gente que estaba en una posición económica más alta, empezó a contratar dos líneas. Correcto. Entonces de repente, no me acuerdo exactamente los números, pero Telmex pasó de tener, no sé, 13 millones de líneas a 20 millones de líneas. Me acuerdo muy bien porque nosotros también éramos proveedores de tanto de servicios de internet como de telefonía. Pero cuéntame, ¿cómo empezaron ese negocio? Pues realmente fue por inquietud. No había, siempre a mí, el background de los dos siempre ha sido tecnológico. Ya después nos fuimos, contaminando de negocios y de cosas así, pero siempre ha sido un background muy tecnológico. Y en ese entonces nos apasionaba todo lo que era esta gran red de internet que no íbamos a pensar hasta dónde íbamos a llegar hasta el día de hoy, ¿no? Pero realmente siempre fue muy apasionante. Estamos abriendo nodos de acceso primero en Cuernavaca y finalmente hicimos otro nodo de acceso en Querétaro. Y estos fueron parte de Infocel, que prácticamente tenía la red nacional. Y ahí es donde conocí a Eric, ¿no? Ah, ¿se conocieron desde ahí? Sí. Bueno, cuando me gradué de la universidad, se empiezo a trabajar en
mi primer trabajo fue formal, porque bueno, ya habíamos hecho algunas otras cosas, pero mi primer trabajo formal era soporte técnico en el acceso, ¿no?, a Internet. Ya no me puedo conectar. Sobre todo, ¿no? Y tú te metías a ver su configuración. Me a hacer la configuración, hacíamos las instalaciones, hacíamos todo. Teníamos una relación muy, muy directa y cercana con el cliente, con el usuario final. Y pero bueno, a partir de eso, Roberto tiene una idea nueva de lo que quiere desarrollar. En ese momento había Hotmail como un proveedor de correo electrónico antes de que fuera parte de Microsoft. Sí, pues todas las personas de mi generación que nacimos como entre el 80 y el 85 usamos Hotmail todavía. Yo mi mail es Hotmail y hay muchos memes. Los que usamos Hotmail somos los viejos, ¿no? Así es, claro, ¿no? Y una respuesta de idea de Roberto, que se volvió un producto y una plataforma en respuesta de Hotmail a hacer una plataforma en español que se llamaba Correo Web. ¿Eso fue antes de ser proveedor de servicios de Internet o después? No, un poquito después. Ya cuando tuvimos lo de los accesos, ya teníamos las dos ciudades y yo empecé a programar de hobby en mi computadora personal la versión de Correo Web, porque tenía un amigo que me decía, ¿ya viste que el mail no necesitas tener un cliente de correo electrónico instalado y que puede ser a través de un navegador de Internet? Entonces me gustó mucho ese concepto y empecé a programar correo web de hobby. Claro, aparte en ese tiempo los proveedores de servicios de Internet, como parte de su producto, te ofrecían una cuenta de correo electrónico, ¿no? Como las cuentas en su momento las de Prodigy, de AOL y todas estas. Eran la suscripción a la conexión a Internet y aparte te daban un buzón de correo electrónico, ¿no? Entonces sí, por ahí empezamos. Y ahí llegamos a tener más de 2 millones de suscriptores. Estoy hablando de 1999. Ya. O sea, un montón. Un montón. Realmente no había centros de datos. En México no había... estaba muy incipiente todo el tema de data centers y todo eso. Y tuvimos que migrar de mis oficinas, que era donde tenía yo el nodo de Internet, a empacar los servidores en una suburban y llevárnoslas a Estados Unidos para poder instalar en Estados Unidos, en Austin, los servidores de correo web, porque aquí ya no daba... A los servidores no estaban en México, los tenías en Estados Unidos. Primero los puse en México, en Querétaro, y luego por la capacidad del ancho de banda que ya no daba, eran demasiadas conexiones a la plataforma de correo que saturamos el enlace que teníamos nosotros como nodo de acceso a Internet y lo tuvimos que migrar a Estados Unidos. Y ese negocio originalmente pues, el servicio era gratuito, ¿no? ¿O ustedes lo cobraban? No, era completamente gratuito y tenía capacidades interesantes no sé si te acuerdas, Pepe, que en aquella época había los radiolocalizadores. Sí. Entonces, una de las funciones que tenía la plataforma de correo era que el asunto o el subject del correo te lo mandábamos directamente al radiolocalizador. Sí. Entonces eso creció mucho en México y todo. Entonces, en ese tiempo, ¿cómo monetizabas? ¿Con publicidad o vendiendo servicios adicionales? Era un poco de publicidad, era más un modelo de advertising, de banners, que era mucho más común ese tipo de cosas. Sí. Y luego tratamos de empezar a hacer otras cosas alrededor del mismo correo, pero luego tuvimos oferta de la compra de la plataforma. Está buenísimo. ¿Y en qué año lo fundaste y en qué año lo vendiste? Mira, eso lo empezamos a hacer como en 1997, 98, y lo vendimos por ahí del 2001. Sí, pues el 2001 es más o menos el tiempo en el que, digamos que el Internet pasó de ser, bueno, de hecho fue desde antes del 99 más o menos, que el Internet pasó de ser de conexión telefónica a banda ancha, ¿no? Empezaba la banda ancha, sí, pero todavía no todo el mundo tenía banda ancha. Sí, de hecho, poquísima gente tenía banda ancha y al final es lo que, digamos que empezó de ese boom del Internet con la banda ancha, que al final creció hasta ser universal, ¿no? Correcto. Y fíjate que en ese tiempo pues yo estaba trabajando en algunas otras cosas y cuando sucede eso,
ya nos conocíamos, habíamos trabajado juntos. Y Roberto me llama y dice, oye, ¿qué crees que pasó? Ahora Correo Web es de esta otra compañía y nos están pidiendo que hagamos un sitio web. ¿Por qué no vienes y lo hacemos juntos? Entonces empezamos a platicar y entramos a hacer el proyecto de Ticketmaster Online. Nada más para poner en contexto, porque las nuevas generaciones no conocieron esos tiempos. Digamos que el primer modelo de negocios grande de los primeros modelos de negocios que hubo en Internet fue hacer portales, ¿no? De hecho, fue el primer modelo de negocios de Yahoo, con el que Yahoo se hizo una empresa que llegó a valer muchísimos decenas de billones de dólares. Y su modelo de portal era que en un solo lugar hubiera correo electrónico, el clima, el noticias, juegos, y como que trataban de concentrar todas las actividades de los usuarios de Internet en un solo lugar, de tal forma que querían capturar como la atención digamos, de las personas, y después la forma como monetizaban era por medio de publicidad, ¿no? Correcto. Y después en México hubo una gran ola de todos esos portales y Televisa trató de hacer el suyo, que se llamaba esmas.com, y Claro. Terra, que era de Telefónica, trató de hacer el suyo, que se llamaba Terra, no me acuerdo cómo, Terra Networks. ¿no? Terra Networks. Y hubo ahí varios intentos de hacer portales que en Estados Unidos fueron exitosos, sobre todo el caso de Yahoo, pero en México ninguno terminó de escalar realmente, ¿no? Sí, bueno, sí, realmente Televisa tenía contenidos, entonces yo creo que fue uno de los más sonados. La parte de CIE, también hicimos el foco.com, El foco. que también era portal de entretenimiento, y ahí poníamos desde las caricaturas de Trino y el correo, porque también tuvimos el correo en el foco. Entonces el play de CIE en ese entonces era hacer un portal más, digamos, que compitiera con los demás existentes. Correcto. Por eso les compró el correo. Compró Correo Web por el tráfico. Ya. Porque cuando se hace esa adquisición ya teníamos más de 2 millones de suscriptores activos. Sí, que eran un montón, pues prácticamente todos los usuarios de México en ese momento del Internet, ¿no? Sí, eran muchísimos. Siempre que un emprendedor, digamos, vende una empresa es como un hito, ¿no? De alguna forma es un éxito. ¿Cómo lo vivieron? Porque están jóvenes. ¿Qué edad tenías tú? 30 años. ¿O? Sí, una cosa así. Sí, hace ya 23 años. Teníamos 32 años. ¿Y fue un éxito, pues, bueno? Sí, realmente muy bien. Para ustedes les va bien. Sí, y no había el tema como ahorita, los VCs. Claro. No había todo el tema de la comunidad de inversión. Más bien, Correo Web lo bootstrapeamos del acceso a Internet. Realmente el acceso a Internet era el que pagaba las cuentas de Correo Web, ¿no? Claro. Entonces teníamos el acceso, ese sí era un negocio que crecía y crecía. Llegamos a tener, por ejemplo, en Querétaro, 800 líneas de teléfono. Eso eran 800 conexiones simultáneas, ¿no? ¿Y Infocel al final qué pasó? ¿Se vendió también Infocel? Se vendió a Terra. A Terra. Sí. Entonces ya los adquiere CIE, y esa parte que viene, me gusta mucho esa parte de la historia, porque ustedes tuvieron la oportunidad de empezar o hacer, digamos, la parte técnica del producto de Ticketmaster. Correcto. Podemos decir que yo me integré que regresé y empecé a trabajar con Roberto una vez que pasa eso, ¿no? Y el proyecto con el que empiezo a trabajar es de hacer Ticketmaster Online. Y en ese entonces usábamos unas primeras plataformas que eran de Microsoft, que se llamaba el Internet Information Server, que se instalaba en un Windows, en el sistema operativo, NT. en un Windows NT, que era el Windows empresarial. Ya. Y sobre ese corrían las páginas web. Y lo tenían todos ustedes. No existía el concepto todavía de la nube. Nada. Realmente eso ya lo empezamos a alojar en Estados Unidos, porque ya Correo Web lo habíamos migrado de la oficina de Dialog de Querétaro a Estados Unidos. Y entonces cuando hicieron, digamos, el concepto, a diferencia de hoy, donde, digamos, la barrera de entrada para hacer un negocio en línea es relativamente baja, porque en todos estos años se ha creado un chorro de infraestructura, desde todo el tema de cloud y todos los servicios en la nube, hasta todo tipo de empresas que te solucionan por los que hacen e-commerce, pues Shopify, y los que hacen diferentes cosas. Ya hay N competidores que te brindan toda la solución, pero en aquel entonces no había nada. No, de hecho,
cuando querías hacer un proyecto de tecnología antes, el 80% del capital se iba en infraestructura. Y ahora creo que está más fácil, ¿no? Porque ahora es como un gran Lego y tienes que ir conectando las cosas. Y pues, necesito mandar correos. Pues, contratas MailChimp. Y entonces ahora está más fácil crear productos mucho más innovadores. Antes te tenías que aventar todo casi a pata. Pero se me hace padre que cuando ustedes lo hicieron, pues no había nada. O sea, ustedes tenían que crear prácticamente todo de cero, ¿no? Sí. Y esa experiencia, me voy a platicar más cómo fue eso, esa experiencia de hacer Ticketmaster desde cero. Pues fue bien interesante porque lo tuvimos que programar, teníamos que hacer las páginas, teníamos que conectarnos a los sistemas que tenía en ese momento Ticketmaster, ¿no? Y yo recuerdo bien que era una megacomputadora, un mainframe que tenían enorme en un cuarto con aires acondicionados y refrigerados. Las computadoras viejas, ¿no? Claro, que para accesar a ellas, pues tenías unas consolas que se conectaban por cable, que eran unas terminales con unas pantallas verdes, Sí. con las que podías ahí hacer... Matrix, Exacto, con el Matrix, y casi toda la operación era vía telefónica, ¿no? En ese momento, pues todo el internet era así. Pues hacerlo en línea y que lo pudieras escoger el evento al que querías ir y comprarlo, sobre todo eso, que pudieras escoger cuántos tickets querías y después llegar al momento de pagarlo y eso era un mega reto en ese momento, ¿no? Y en ese tiempo, ¿cómo hacían el pago en línea? Porque pues no había... No había pagos en línea, había terminales de lectoras de tarjeta que ya se estaban implementadas y nosotros emulamos esas terminales y nos conectamos a esas terminales para poder hacer la transacción, ¿no? Inyectar el pago. Yo creo que fuimos si no la primera plataforma en México en hacer realmente comercio electrónico. Como se conoce actualmente el comercio electrónico, ¿no? Era muy de emulación, como dice Eric. Tienes que hacer muchísimas cosas, pero no nada más era el servidor donde corría Ticketmaster, sino que también tenías que hacerte cargo de toda la infraestructura periférica, switches, firewalls, balanceadores. Muchísimo trabajo, ¿no? O sea, era horas hombre, digamos. Tenías que ser podólogo. Claro. Tenías que saber de switches, de balanceos, de firewalls, de muchas cosas. Sí, porque ahorita digamos, si ves la tecnología, digamos, el ecosistema de tecnología está hiper especializado, ¿no? Hay desarrolladores que hacen backend, o ya ni siquiera son desarrolladores, sino técnicos que ven DevOps y técnicos que solo ven integración de SaaS y técnicos que solo ven dashboards y lo vas haciendo así cada vez, cuando antes pues tenías que ver todo. Es como los médicos, ¿no? Antes había muy buenos médicos que sabían de todo, ¿no? Los famosos internistas, ¿no? Claro. Y ahora no, ahora es especialidades. ¿Cuánto tiempo al final estuvieron en CIE? O sea, como 2 años más. O sea, realmente arrancamos, hicimos todo el Ticketmaster, lo lanzamos en varios países, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, logramos lanzar Ticketmaster online en México, Argentina, Brasil, me parece también. Entonces, y después, ya estando ahí, venían algunas otras ideas. Y 2 años después, en unos de estos viajes que hacíamos a los centros de datos y a dar mantenimiento y ese tipo de cosas, pues vimos una oportunidad en temas después de correo electrónico, y entonces ya fundamos una compañía que se encargaba precisamente de hacer envío masivos de correo electrónico, pero con todo, con automatización y con inteligencia detrás para que las empresas pudieran enviar un correo electrónico, poner una encuesta dentro del correo electrónico, saber si abrieron el correo electrónico a sus usuarios, que le contestaran ciertas cosas y que pudiera tener los datos del otro lado. Pero sí. Tralix es una empresa que fundaron después de CIE. Aparece, lo busqué haciendo research, que en tu LinkedIn, y en tu LinkedIn aparece como, bueno, en LinkedIn aparece esta empresa como una empresa que provee servicios de software a terceros. Sí, después evolucionó a ser una empresa que hacía facturación electrónica. Ya. Pero empezó enviando correos electrónicos. Y sucedió algo bien especial ahí. Eso lo empezamos a hacer en el 2001, me parece. No, como 2003, ¿no? No,
fue en el 2001, ¿sabes? Porque yo recuerdo perfecto que iba en mi coche a la oficina y estábamos, nuestro primer cliente, nuestro primer piloto, iba a ser con una aerolínea para enviarle a sus usuarios una promoción para el puente del 15 de septiembre. Sí, cierto. Y lo teníamos todo preparado para hacer el piloto y enviarlo. Yo iba en mi auto a la oficina y en el radio escucho Lo de las Torres Gemelas. las Torres Gemelas. Y entonces todo ese piloto que teníamos se cayó. Y entonces entramos en un tema de hacia dónde movemos el modelo de negocio. Nuestro primer modelo de negocio era el tema de turismo, viajes. Y resultó que logramos entrar con contratos en la banca, ¿no? Sí. Y entonces la banca empezó a enviar correos electrónicos y empezó a utilizar nuestros servicios para poder enviar esos correos electrónicos de promociones, de marketing, ese tipo de A cosas. sus propios clientes. A sus propios clientes. O sea, no spam, sino... No, a sus clientes, a sus clientes les enviaba, oye, la promoción de la tarjeta, a sus propios clientes. Y después de eso, viene una regulación en México de la facturación electrónica, Sí. y se vuelve muy natural para nosotros integrar y hacer la factura electrónica y enviarla por correo electrónico. Ya teníamos el correo electrónico. Y en ese proceso fue un proceso también bien interesante, porque en el proceso de la definición de la facturación electrónica, invitan a Roberto a que a que entre al grupo de trabajo donde se va a hacer la definición de cómo se va a implementar la factura electrónica. Junto con gente del SAT. Como consultas públicas del... Sí, una especie como de, a ver, vamos a hacer un grupo de ingeniería que defina los primeros estándares de factura electrónica. Y entonces, junto con Ever, que es el tercer socio que tenemos, participamos en la creación de, pues ahora sí que de las primeras especificaciones de la factura 1.0. Interesante. Y ahí conocemos a Ever, que es nuestro tercer co-founder, que hoy no está aquí, ¿no? Acaba de ser papá, está feliz. Y pero ahí lo conocemos y empezamos, y Tralix se convierte en un proveedor de facturación electrónica en México, enviando por correo electrónico y otras cosas. Y después de un tiempo, y ahí sí estuvimos muchos años, ¿sí? Después de eso, por ahí del 2011, más o menos, se empiezan a ponerse muy populares las redes sociales. Sale Facebook, crece enorme, tiene un crecimiento enorme. O sea, crece Facebook en un día lo que a nosotros nos había costado 10 años en usuarios. Se vuelve algo explosivo, ¿no? Explosivo, ¿no? Y exponencial. Y de ahí viene una siguiente idea de, oye, hay personas que necesitan financiarse, tener acceso a financiamiento, y sabemos por la relación que teníamos en temas de la fintech y otras cosas, que había muy poco acceso al crédito, muy poco acceso a medios de financiamiento, y pensamos en un poco más complejo, pero pensamos en hacer un modelo financiero que en ese momento las crowdfunding apenas empezaba a conocerse el concepto. Entonces queríamos hacer un crowdfunding para autofinanciamiento de personas, ¿no? De grupos colectivos, que básicamente era llevar las tandas, hacerlas en línea. Y ese fue, digamos, nuestro siguiente emprendimiento. Digitalizar las tandas. Las tandas. Un paréntesis antes de seguir, digamos, pero al final, ¿qué pasó con Tralix? O sea, ¿se quedaron con la empresa, la vendieron? Realmente nos compraron los socios capitalistas que invirtieron. También fue otro éxito. O sea, ahí habían tenido, digamos, inversionistas. Ahí sí, pero también particulares, nada de fondos de inversión. Todavía nada de eso. El primero que tuvo ya financiamiento de fondos fue el emprendimiento de las tandas. Se llamaba Yatos en su momento, ¿no? Y empezamos con esa idea de, mira, hay que digitalizar y estaba muy padre porque puedes entrar con tu cuenta de Facebook e invitar a otras personas a participar, y seleccionabas tu posición en la tanda y todo eso iba muy bien. Pero Está padre el tema de las tandas. El único, como yo lo veo, ahorita me van a contar ustedes, pero como yo lo veo es que para que una tanda funcione tiene que estar en un círculo donde hay mucha confianza, ¿no? Porque correcto. Para que una tanda funcione correctamente tienen que cumplirla todos los miembros de la tanda. Sí. Y si uno no la cumple, ya se acabó la tanda, porque ya no deja de tener sentido, ¿no? Deja de tener sentido.
Esas cosas también nos pasaron, pero lo más interesante fue que decíamos, bueno, y si el primo está en Yucatán y el cuñado está en Monterrey, ¿cómo van a pagar? Claro, entonces, ¿cómo le cobras? Si no hay, ¿Cómo le cobran? no había todavía... Bueno, para el 2011 ya había algunos esfuerzos de los bancos, ¿no? Por hacer pagos, cobros en línea. Sí, ya podías integrarte con algunos bancos, había una solución de Banorte donde podías hacerlo, había algunas soluciones donde podías hacerlo, pero tenías que hacer toda la lógica detrás y hacer muchas cosas para poder ofrecer una experiencia del usuario que fuera amigable, si lo quieres ver en ese momento. Y nadie manejaba el tema del efectivo. ¿Por qué decidieron hacer tandas en línea? O sea, ¿qué veían ustedes? Nosotros veíamos unas plataformas como Facebook, Aprovechar, digamos, Twitter, las que conexiones. crecían y Ya. que conectaban a personas de una manera muy sencilla y en diferentes geografías. Y que esas personas iban a necesitar valores agregados adicionales. Una vez que ya estoy conectado contigo, porque una de las primeras cosas que descubrías con Facebook es que podía conectarme con mi familiar que hacía 10 años que casi no hablaba con él, pero que ahora podía hacerlo. Claro. ¿Y ahora qué más puedo hacer con él? Entonces, y empezó a haber esta necesidad de que el familiar que estaba del otro lado del país o en el extranjero quizá quería hacer una fiesta y empezaba a haber necesidad de hacer esos fondos colectivos para poder financiar este tipo de proyectos, una fiesta o una enfermedad o unos fondos colectivos de ayuda, pero también fondos colectivos Juntas pools de dinero para... para comprar cosas también, ¿no? Desde cosas tan sencillas para pagar de la comida de la fiesta hasta mi abuelita se enfermó y tenemos que juntar para pagar sus gastos Así es, médicos. cosas así. Entonces, nosotros queríamos, la intención de Yatos era precisamente eso, reunir a estas personas a través de una plataforma que fuera fácil, que tuvieran ciertas lógicas para que eran fondos colectivos en ese momento. Ahorita hay una empresa que hace algo parecido que se llama Moneypool en México. Moneypool, sí. De hecho, Moneypool lo conocemos desde ese entonces. En ese momento también salieron al mercado y empezó a haber cierto tipo de ofertas. Algo que nos sorprendió, o sea, es que una vez que empezamos a hacerlo, nos dimos cuenta de que las tandas funcionan en todas las culturas. O sea, en China tienen unas tandas que tienen ciertos formas en su cultura específica. Es decir, allá incluso hacen bidding por la posición. Sí, entonces, Yo quiero estar el primero. yo quiero estar en el primero. Y el bidding es además anónimo. Entonces tienes que hablar un número y hacer ciertas cosas para ver qué te trata el primero. Y en la India hay otra forma de hacerlo. En Brasil se llaman cundinas y también existen. Entonces, veíamos ahí una gran oportunidad. Y lo que pasó es que yo iba a todos los Hackers and Founders, a todos los eventos a presentar el proyecto. Y lo que me preguntaban es, ¿y cómo resolviste el tema de los pagos? Nadie se subía, no se suscribían a la plataforma. Teníamos pocos usuarios, funcionó y todo, pero no lográbamos Nunca escaló, digamos. tener esa atracción. De ahí aprendimos, ¿no? Y es otra de las cosas, ¿no? Que si vas a fallar, falla rápido. Claro. Entonces, de ahí nos dimos cuenta que O sea, muy rápido dijeron, esto no va a jalar. esto no va a escalar como queremos, porque de las cosas que están preocupando es cómo resolvimos el tema de pagos. ¿Y cómo lo habían hecho en ese momento? No, pues era también tipo a la Ticketmaster, ¿no? Haciendo cosas muy artesanales. ¿Hacks, podrías decir? Pues mira, tuvimos que hacer muchas implementaciones directamente con los Switch, con los Switch de pagos, con los bancos. Descubrimos formas de implementar, por ejemplo, los pagos en efectivo, con las tiendas, entre otras cosas. Y eso, digamos que en la parte técnica, empezamos primero con un proveedor tercero que nos daba ese servicio. Pero el proveedor que nos daba ese servicio también descubrimos que estaba experimentando, que no lo tenía desarrollado y lo estaba desarrollando con nosotros. Y Ever se frustraba y decía, es que esto yo lo puedo hacer mejor. Y yo recuerdo muy bien que le decía, Ever, vamos a enfocarnos en hacer que nuestro producto de tandas funcione y deja que nuestro proveedor termine de resolver el problema. Y me recuerdo perfecto que yo le dije eso 2, 3 veces, pero 2 o 3 meses después regresó y dijo, güey, yo ya lo resolví.
Ya tengo las conexiones, yo ya fui, me conecté y ya el proveedor no. No, y aparte te voy a decir una cosa. El ticket de entrada para que cualquier startup o alguien quisiera conectarse con el proveedor que en ese entonces habíamos encontrado. ¿Era Prosa o qué? No, era otro proveedor en Monterrey, pero el ticket de entrada era de 250,000 pesos de setup. Era un modelo en el que te cobraban un setup por hacerte un desarrollo y cosas de ese estilo que tenías que pagar. Y entonces también era prohibitivo para muchos startups en ese momento. Voy a hacerlo. No. Aparte de rentas mensuales y ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que sucedió es que lo empezamos a usar, lo creamos como una necesidad nuestra para que funcionara bien nuestra plataforma de tandas. Pero cuando íbamos y presentábamos esta plataforma nos dimos cuenta de que había muchos que la querían. Entonces volteamos y regresamos y recuerdo que Roberto dijo, pues hay que abrir el API porque nosotros ya lo habíamos programado como un API, ¿no? Hay que abrir el API para que otros comercios se puedan conectar a este. Y entonces por eso se llamó OpenPay, porque era ábrelo, abierto, que se conecten y que lo empecemos y que se empiece a usar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaron para darse cuenta de esto en la startup digamos, de tandas digitales? Meses. Sí, fue muy rápido. Es lo que yo te decía, que yo creo que finalmente como equipo y los inversionistas, yo creo que así lo ven, no sé si lo veas tú así, Pepe, es que tú le apuestas al caballo, no le apuestas a la carrera. Totalmente. Entonces, pues ahora sí la versatilidad de poder pivotear, de poder conseguir recursos adicionales para el pivote, de incluir a los socios también de Yatos en ese pivoteo. Pregunta, ahí en esta startup en Yatos, ¿habían levantado capital? Porque en ese entonces ya empezó a haber fondos. Fue el primer emprendimiento que levantamos capital ya de fondos. Ahora, también algunos de nuestros inversionistas ya ahora habían formalizado su forma de invertir en un fondo de inversión y algunos de los inversionistas habían invertido en nosotros también cuando hicimos lo de Tralix. Y hoy siguen con nosotros, después invirtieron en otras que hemos echado a perder y hoy siguen con nosotros en los emprendimientos que seguimos haciendo. Está padre porque me imagino que para ustedes debe ser padre, emocionante, el hecho de que una base de inversionistas los apoyen y los apoyen y los apoyen en las buenas y en las malas, ¿no? Sí, yo creo que eso es bien importante porque, como sabes, la cultura del fracaso en México está muy estigmatizada, ¿no? O sea, oye, ya falló. Y yo lo veo al revés, yo lo veo como, oye, pues es como un MBA carísimo, pero te aseguro que el fundador aprendió. Y entonces, lejos de alejarlo, yo creo que estoy seguro que en sus siguientes iteraciones o emprendimientos va a ser mejor porque ya aprendió de sus fracasos, ¿no? Totalmente. De hecho, yo estoy de acuerdo con eso, y incluso yo iría más lejos. Un emprendedor, la mayor parte de los emprendedores, sobre todo los que son muy buenos, dejan la vida en la cancha, ¿no? O sea, dan todo. Y a veces no funciona porque el timing no fue correcto, porque a lo mejor no pudieron levantar el capital que necesitaban, hay muchas razones. El mercado cambió el mercado cambió, o era algo demasiado pronto, o era algo ya había tardado. Entonces, un poco lo que yo creo es que, salvo que el emprendedor hubiera hecho cosas deshonestas, o vale la pena seguir apoyándolo en su siguiente emprendimiento, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, está padre, digamos que está padre la historia del emprendedor, como una cosa lo va llevando a la otra, y después esa cosa lo va llevando a la otra, y es como vas acumulando experiencias, conocimientos, aprendizajes que te sirven para la siguiente, después que te sirven para la siguiente. Cuando ustedes empezaron, digamos, OpenPay, pues ya habían pasado por muchas, ¿no? Me imagino que muchas buenas, muchas malas. Claro. Muchos sangre, sudor y lágrimas. Y para cuando ya llegaron a OpenPay tenían cierta madurez, ¿no? ¿O cómo fue? Sí, es que también fíjate que, hablando de eso, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, tienes que vivir la vida, para realmente vivir la vida tienes que ver para adelante.
pero para comprenderla tienes que mirar hacia atrás. Un poquito como el tema de Connecting the Dots, ¿no? Del famoso speech de Steve Jobs, ¿no? Sí. Y realmente muchas cosas salen de eso, de conectar esos puntos para luego, para hacer un nuevo producto innovador, ¿no? Sí, me gusta la historia, aparte que cómo crearon OpenPay, porque muchos emprendedores exitosos intentan una cosa, esa cosa no jala, pero dentro de ese primer intento crearon alguna pieza de software, en este caso el de ustedes, la de pagos. No funcionó lo que quería hacer, pero creaste otra y dices, vamos a hacer esta, ¿no? Cuando empiezan con OpenPay, ¿fundan una nueva empresa? Sí, se funda una nueva empresa, se limpia capital y se empieza con una nueva Cero. con una nueva empresa, con los socios de Yatos también metidos ahí, pero se fue por otra ronda. Y también ahí tuvimos mucha suerte de acercarnos a un buen amigo que hasta la fecha es Modesto Gutiérrez, un gran emprendedor también en la parte inmobiliaria de él. Okay. Y nos apoya y nos invierte casi todo el capital que necesitábamos en ese momento Para iniciar OpenPay. para iniciar completamente con OpenPay. Y realmente fue muy, muy interesante porque nos dijo, a ver, todas las acciones que tienen ustedes van a ser mías. Y conforme vaya haciendo los milestones, se las voy a ir regresando. Un vesting en ese momento. Fue como El concepto de vesting, que ahora es muy común. exacto, pero fue un vesting. ¿Y eso es porque él conocía cómo es el Silicon Valley o se le ocurrió como...? Él lo conocía bien, pero además venía ya de experiencias donde no había salido bien. Y además, y para nosotros no había ningún problema porque sabíamos lo que queríamos hacer y lo que podíamos desarrollar. Finalmente, se trataba de una solución tecnológica que sabíamos que íbamos a poder conseguir, pero eso nos daba también la zanahoria para que lo hiciéramos en el tiempo correcto, ¿no? Sí, está padre esa época como que, digamos, vamos a pensar en 20 años, en esa época cuando ustedes empezaron más o menos, esas fechas cuando ustedes empezaron OpenPay, que quizá fue como el florecimiento del ecosistema emprendedor en México. Sí. De que lo que se había venido construyendo con gente como ustedes, haciendo portales y después empezando con las primeras e-commerce y el caso de compras y el caso de Mercado Libre y todos estos casos que Mercado Libre terminó funcionando, pero en su momento les costó mucho trabajo agarrar tracción porque había pocos usuarios de internet, por diferentes razones, porque no había capital. Pero cuando más o menos en 2013 iniciaron ustedes OpenPay, ¿no? Sí, y la primera versión la sacamos en febrero del 2014. Ya para entonces ya había fondos de capital privado, ya habían hecho el INADEM estaba financiando. De hecho, aplicamos ese programa y también nos dieron a fondo perdido dinero. Pues súper bien. Eso nos ayudó mucho. También nos ayudó muchísimo. En ese momento, si te pones a ver lo que estaba pasando en el ecosistema, es que salvo pues, los pocos esfuerzos que hacían los bancos para cobrar en línea y que aparte rechazaban todo y había mucho fraude, no había empresas como lo que estuviera haciendo OpenPay, ¿no? Y no entendían muchas veces los modelos de negocio de los negocios que querían conectarse a una pasarela de pagos. Ajá, o sea, que tenían desconfianza. Sí, platícale el tema de En este proceso, cuando finalmente abrimos el API de OpenPay, entonces regresamos a estos grupos de emprendedores. Yo le decía a mi esposa, voy a mi grupo de apoyo porque era donde me entendían. Y ahí presentábamos OpenPay y lo que podíamos hacer y empezamos a conectar algunos comercios, startups. Y un amigo me presentó a un emprendedor. Él en ese momento era el country manager de una empresa nueva en México que decía que tenía una plataforma. Hablé con él y me decía, mira, es que el banco no me quiere conectar porque yo hice una app, o tengo una app, y esa app te sirve para que desde el celular puedas pedir un auto con chofer que llegue a tu casa y te lleve donde tú quieras y tú puedes rastrear por el celular. Exacto. Pero el problema es que yo no soy dueño de los autos, pero y los choferes no son mis empleados. Sí, me puedo conectar con OpenPay y procesar mis pagos, y claro. Entonces lo conectamos, empezamos a hacer muchas pruebas con ellos y empezaron a crecer, y esa plataforma es Cabify. En ese momento. Fue de las primeras plataformas que conectamos.
Y de ahí empezaron a aparecer muchísimas nuevas, ¿no? Marketplace, y con modelos de conexión o modelos de negocio bien innovadores, ¿no? Que conectaban oferta con demanda y necesitaban la parte de pagos para poder ofrecer una oferta de servicios completa para el usuario final, ¿no? Y de ahí fue que empezamos a conectar uno y otro y empezamos a crecer muy rápido, conectando estas plataformas, pero sobre todo, creo que fue muy importante al inicio, es que todos estos primeros clientes, nosotros íbamos con ellos, nosotros les ayudábamos y los conectábamos. Muchas de las veces yo iba a sus oficinas y decía, ¿qué necesitas para conectarte con nosotros? ¿Por qué no te conectas? Es que no tengo tiempo, es que me hace falta un programador, es que yo me sentaba ahí, decía, dame acceso a tu código, yo te hago la conexión, yo me conecto, ¿qué más necesitas hacer, no? Entonces, los primeros clientes, no sé cuántos, pero decenas de los primeros clientes, los conectamos nosotros directamente. Y eso nos dio una visión de lo que realmente el mercado estaba solicitando, de qué querían solucionar. Y después, cada vez que alguien o que llegaba un comercio nuevo, nosotros veíamos de qué se trataba. Muchas de las veces yo les iba y les compraba o corría el proceso de compra de algo, de lo que vendían, para entender bien de qué se trataba su modelo y tenerlos con nosotros, ¿no? Eso te puedo decir que uno de los primeros clientes de los más grandes que tuvimos, un año después de que abrimos, un año después de que empezamos a conectar, logramos conectar una aerolínea. Para nosotros era un hito enorme, claro. La aerolínea en un mes nos triplicaba el número de transacciones, ¿no? Crecíamos al triple rápido con conectarlos y logramos integrarnos con ellos, les ayudábamos a hacer la conexión y eso te puedo decir que fue debió haber sido en el 2015, finales del 2015 y ellos siguen siendo clientes. Sí, pues está padre porque es bien poquito tiempo lo que ha pasado realmente, son digamos 8 años, 10 años y a veces cuando eres una persona que no estás muy involucrado, digamos, en el tema de emprendimiento, de tecnología o de fintech, como que das por sentado OpenPay o los competidores de OpenPay o Stripe, como si siempre hubiera existido, pero realmente, digamos, es algo que tiene una vida relativamente corta, estas pasarelas de pagos, y que potenciaron el ecosistema de innovación de tecnología de una forma sorprendente porque les permitió a un chorro tanto de empresas existentes como empresas nuevas, poder hacer muchas más cosas, digamos, en el Internet, ¿no? No, y viene lo que yo siempre he llamado una convergencia digital de las cosas. O sea, estas plataformas tan exitosas para pedir un coche y que pasen por ti, pues solo son posibles si tienes un celular. Solo son posibles si tienes internet en el celular. Solo es posible si tienes GPS en el celular y si tienes una pasarela de pago. Entonces muchos modelos no existían porque no había todos esos elementos. Hasta que se forman todos esos elementos, salen estos nuevos negocios. Y digamos que el ecosistema desde entonces, de alguna forma podría decir que ha explotado, ¿no? O sea, correcto. El tema de la economía digital ha explotado una vez que permites a los comercios, a los negocios, poder cobrar en línea, ¿no? Poder cobrar en línea, pero además también adaptarte al modelo de negocio que tiene. Algo que yo soy fiel creyente de que fue medular en el crecimiento de OpenPay fue que nosotros nos enfocábamos en entender el modelo de negocio de nuestro cliente. Si era una aerolínea, deberíamos entender qué era lo que la aerolínea quería lograr. Quería no solamente vender más, ¿sí? Pero qué quería hacer, quería ofrecer otros métodos de pago para que sus clientes pudieran comprar, qué otra cosa necesitaban. Cuando llegué con la aerolínea le dije, oye, ¿puedes recibir pagos en efectivo? Y dijeron, ¿qué? ¿Para qué? ¿Y cómo voy a hacer eso? Eso es súper relevante porque, ¿Sí? bueno, nada más como, digamos, paréntesis, es que en México hay muy pocas personas que tienen tarjeta de crédito, digamos, emitida, y hay un número todavía más grande de personas que tienen tarjeta de débito, que principalmente son tarjetas de nómina, y después hay una porción muy grande de la población que no tiene, digamos, acceso a servicios financieros, ¿no? Y cash is king. No tiene cuenta de banco y viven de cash.
Incluso la gente que usa su tarjeta de débito, el fenómeno en México es que cuando les pagan, mucha gente va el día de la quincena al cajero automático y retiran todo lo que les pagaron, o van a la sucursal y retiran todo lo que les pagaron. Claro, a ver, el efectivo tiene la mejor usabilidad. O sea, el efectivo lo tienes y es inmediato. No te cobra comisión por tenerlo. Una vez que se lo entregas a alguien, inmediatamente se acredita, no tienes que esperarte 24 horas. No hay contracargos. No hay contracargos. A menos de que hubiera billetes falsos, ¿no? Pero para eso tienes métodos de prevención. En ese momento, cuando pusimos este método de pago, porque OpenPay todo el mundo se puede conectar y además puedes tener todos los métodos de pago en un solo lugar, que fue la idea de nuestro equipo de marketing al principio. Una de las cosas que nos decía la aerolínea es, ¿y qué? ¿Cómo van a venir a pagar los tickets aquí a la oficina? ¿O qué van a hacer, no? Y entonces ahí nosotros entendimos que para la parte de efectivo teníamos que meter reglas de negocio detrás. Y ya veníamos de eso. Cuando hicimos la parte de correo electrónico, también habíamos puesto todas las reglas de negocio detrás de nuestros servidores y que fuera sencillo para el usuario. Y aquí hicimos lo mismo, que el usuario pudiera pagar con una referencia y que todas las reglas de negocio estuvieran detrás, validaciones de expiración, validaciones de montos, que hoy en día lo damos, como dices tú, por sentado, pero que hace 7, 8 años era completamente innovador, ¿no? Como alguien que vendía unos zapatos en Guadalajara se los podía pagar en efectivo a alguien que estaba en Monterrey. Eso era nuevo, ¿no? ¿Y ustedes lo hicieron con quién? ¿Con qué comercios o dónde podías pagar en efectivo? Más de 50 cadenas comerciales terminamos integrando. Y lo más interesante del producto es que con la misma referencia podías ir a cualquier cadena. Jalaba muy bien. Inclusive podíamos delegar la autorización de la transacción al comercio en sí, con sus reglas de negocio del comercio, o con las reglas que él programaba en la plataforma de nosotros de OpenPay, ¿no? Entonces, como decía Eric, fechas de expiración, montos, y que no la acepten. Habría recargos por atrás. Y ahí nos basamos y nos conectamos a una plataforma que existía de unos socios de Monterrey que ya la tenían y que se volvieron socios inversionistas de OpenPay. Okay. Ellos ya tenían una plataforma que tenían conectada con ciertas cadenas porque vendían tiempo aire en ese momento. Pero era para eso, para vender tiempo aire. Cuando nosotros la integramos, la integramos en el API, y después pusimos todas estas reglas de negocio detrás, le dimos un acceso a los usuarios para que pudieran pagar en efectivo en las cadenas más grandes, en los 7-Elevens, en los Walmarts, en todo lo que no eran Oxxo. Y permitía a todas esas cadenas en conjunto pues ofrecer un servicio que era a nivel nacional, ¿no? Y los que eran fuertes en el sureste, a lo mejor no lo eran en el norte, pero en el norte teníamos una marca que era fuerte y así podíamos ofrecer ese producto. Y de hecho, cuando integramos a Walmart fue todo un problema porque ellos en nuestras referencias eran alfanuméricas, ¿no? Entonces tuvimos que ir a Bentonville y ver cómo funcionaba, hablar con allá. Y la forma más fácil es que decían ellos, mira, es que yo puedo rutear por una tarjeta, un BIN de una tarjeta. Recordemos que el BIN son los primeros 6 dígitos de la tarjeta. Y en ese entonces se nos ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no nos asignas un BIN especial? Y nosotros somos tu switch para ese BIN. ¿Tu autorizador? Entonces el cambio fue muy rápido para ellos, porque nada más era rutear este BIN con este autorizador. Y entonces, de ser todas las referencias alfanuméricas, todas nuestras referencias ya fueron numéricas para que pudieras pagar en cualquier lado. Está bueno, porque eso también, una cosa que es importante, que seguramente ustedes pues, lo vivían y era su pan de cada día, y nosotros también lo vivimos en nuestro negocio, era que había mucha desconfianza por las personas de pagar en línea, ¿no? Digamos, a principios de la década pasada, a la gente tenía mucho miedo de que le robaran sus números de su tarjeta de crédito y empezaran a hacerles fraude, y después que fuera a ser un problema con el banco, que yo no fui y que no fuera, digamos, a proceder esas aclaraciones, etcétera. Y entonces eso inhibía mucho, digamos, los pagos en línea, ¿no? Correcto.
cuando me imagino que ustedes hicieron lo de los comercios y también uno de sus competidores hizo lo de OXXO Pay, pues yo creo que eso abrió todavía más la posibilidad para que cualquiera pudiera comprar en línea. Correcto. Digamos que esa competencia y sana competencia nos hizo ser más innovadores, más rápido, para poder ofrecer productos y servicios, para poder ganarnos al comercio. Claro. ¿Sí? ¿Eso lo hicieron ustedes antes o después de su competidor? Sí, es que nosotros lo hicimos antes y nos dio una ventaja. Ya. OXXO, por supuesto que ya recibía los pagos, pero no tenía ciertas ventajas de que se acreditaba en línea, de que podías tener validaciones en tiempo real de reglas de negocio, cosas Era un poco lo que hacía también Compropago. ¿Sí se acuerdan de Compropago? Claro. Por supuesto, ellos salieron después. Ahora, nosotros siempre decimos que la tecnología es rápidamente alcanzable. Cuando tienes los fondos y tienes a los ingenieros adecuados, la tecnología la vas a alcanzar. Entonces, por eso, cuando tienes un producto o servicio que es bueno, tienes que ofrecerlo en el mercado rápido y tienes que hacer que crezca rápido y después innovar encima e innovar después de eso, porque te van a alcanzar rapidísimo, ¿no? Sí, siempre decíamos nosotros que esto de la tecnología en OpenPay había que embarazar comercios. O sea, había que ponerles nuestro código adentro para que así fuera más difícil. Fuera más sticky. Y tengas más sticky y todo eso. Entonces, eso era, como decía, ir más rápido por más comercios, por más métodos de pago, con más valores agregados arriba de... Después, obviamente, hicimos todo el tema de nuestra propia... ahora sí que sistema antifraude. Sí, porque esa es la otra, ¿no? Sí. Y eso es un problema que hasta la fecha existe, el tema del fraude en las compras en línea, sobre todo. Entonces, Entiendo que en la tarjeta presente ya más o menos se acabó con lo del PIN, y con lo del chip. pero en línea sigue siendo un gran problema, ¿no? Sí, y entonces nosotros primero usábamos plataformas de terceros, y luego también con Ever y con Eric y con un equipo de ingenieros dijimos, bueno, vamos a tener que hacer nuestra propia plataforma antifraude. Y de hecho empezamos a usar modelos de Machine Learning ya hace años, precisamente para poder predecir si esa transacción tenía ciertas características o factores de posible fraude, ¿no? Y entre más metadata nos mandara el comercio, porque eso obviamente enriquecía el tema de que nosotros pudiéramos predecir si iba a ser fraude en una transacción o no. Entonces, calificar el riesgo como tal, ¿no? sí. Al principio, como bien lo dices, lo que necesitábamos era que alguien se animara a meter su tarjeta de crédito para poder pagar. Y después el tema es cómo el comercio nos puede enviar más información de la transacción para poder evaluar el riesgo de esa transacción, que no es lo mismo comprar un ticket de avión, que quizás lo compras una vez a la semana o una vez al mes, a estar pagando en Cabify, que a lo mejor lo usas 3 veces al día. Entonces, no es lo mismo la misma tarjeta, el mismo usuario en el comercio de Cabify que en el comercio de una aerolínea, aunque era la misma persona y la misma tarjeta. Sí, porque al final de cuentas ustedes solo son un intermediario. Así es. Si muchas veces a lo mejor ustedes ya le entregaron al comercio su dinero y después te dicen, oye, yo no hice esa transacción. Y el banco va y te la exige de vuelta, ¿no? Sí, el famoso contracargo. Y el riesgo es de la pasarela, o sea, el riesgo es de OpenPay, ¿no? Sí, siempre lo ha sido así. El riesgo siempre fue de la pasarela. Porque la pasarela es un intermediario entre el comercio y entre el banco. Entonces, el banco en este caso, pues nos daba la autorización de poder utilizar las transacciones, pero el que se hacía responsable de esas transacciones fraudulentas era la pasarela en ese momento, que se las transmitía de cierta manera al comercio. Decir, oye, pasó esto. Y las cobras. A nosotros nos ayudó muchísimo de no entender muy bien a nuestros comercios y tenerlos cercanos, porque entendíamos su modelo de negocio y entendíamos cuál era el problema que tenían, ¿no? Claro. Tenemos muchas historias de comercios nuevos que llegaban, se conectaban y les hacían fraude a la semana y los tronaban, o sea, sí, lo cerraban, ¿no? O sea, hay una historia de una tienda de mascotas que se conectaba con nosotros y yo recuerdo haber hablado con ellos y decirles, oye, a ver, ten en cuenta estas situaciones que debes de validar a tu usuario, mándanos información, etc.
y ellos antes del mes habían vendido un montón de alimento de mascota, y antes del mes habían recibido los contracargos y los habían dejado. A mí me tocó vivir eso como cliente en una plataforma relativamente famosa que se llamaba Linio, ¿no? Claro. Creo que Linio tenía era evidente que tenía muchísimos contracargos, porque una vez traté de comprar algo, pasó sin problemas, y de repente al día siguiente, no, espérate, me tienes que... y me va a dar una lista de 25 documentos. Le tienes que mandar, hace cuenta, casi tú. En la Volver a la tienda aquí a comprarlo. Tal cual. El acta de función del perrito, ¿no? O sea, tu identificación, una hoja con tu firma, una carta, 25 cosas. La experiencia de compra en línea tan mala, fue debut y despedida para mí, nunca más volví a usar Linio. Pero en realidad el problema no es que Linio quisiera poner, me imagino, no es que quisieran poner tanto trabajo, burocracia o trabas para vender, pues ellos lo que querían vender, claro. Porque el problema de los contracargos que tenían debe haber sido tan grande que llegaron a un punto donde era imposible comprar, ¿no? Es algo que lastima muchísimo a un comercio, porque los comercios, pues, ¿qué quieres pensar? Un comercio tiene un margen del 20%, del 25%, y si alguien te hace un contracargo, te lo hace por el 100% de la compra. Claro. Entonces pierdes mucho dinero. Entonces se volvía para nosotros un reto cómo entender cómo funcionaba el fraude, que además va evolucionando en el tiempo. Los fraudsters, como les decimos nosotros, les vas poniendo barreras y las van saltando, son cada vez más creativos, ¿no? Incluso en una ocasión encontramos, o sea, teníamos un equipo de evaluación de riesgo que veía todo, ¿no? 360, incluso checabas redes sociales y todo. Encontramos a unas personas que te cambiaban o por un boleto del cine, tu recibo de luz o cosas así, y porque pagaban con tarjetas que eran robadas, pagaban tu luz, después hacían el contracargo y lo que te cobraban era un boleto de cine o cosas así, ¿no? Entonces es ridículo cómo sucedía esto, ¿no? Pero eso, sé que sigue existiendo el problema de fraude, pero por lo menos mi percepción es que ha crecido tanto el e-commerce, por ejemplo, que también han trabajado mucho las pasarelas entre ellas ustedes, o OpenPay cuando todavía estaban ahí, para disminuir el riesgo. Correcto, y ahí sacamos la plataforma que también le pusimos Open Control, okay, que es prácticamente el antifraude de OpenPay, y también se puede, en aquella época todavía estaba obviamente conectada a la pasarela de nosotros, pero también otras pasarelas podían conectarse a esta pasarela de antifraude. Está muy padre la historia, y otra vez, ya lo dije varias veces, pero porque de que empezaron OpenPay a que se vendió la empresa, pues pasó relativamente poco tiempo, ¿no? O sea, crecieron muy rápido porque tuvieron product market fit muy rápido, tenían un chorro de clientes y un chorro de transacciones, y después tuvieron esta oportunidad, de vender la empresa. Correcto. Creo que es muy importante, como si alguien quisiera aprender de ustedes, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué fue lo que pasó para que llegara una empresa como BBVA, que fue quien los compró, para que se interesara tanto en comprar una empresa tan joven, ¿no? Porque aparte, pues llevan 3 años, ¿no? Sí, llevamos como 3 años y medio, una cosa, cuando hubo ese interés. Participaron en un evento entiendo que participaron en un evento de estos de innovación que hacía BBVA, ¿no? Que hacía, el evento era de Finovista. Ya. Y estaba en el panel de jueces, gente también de BBVA ahí. Hicieron una iniciativa también de BBVA que le llamaban Open Talent en ese momento. La idea del grupo financiero era acercar a ideas de emprendimientos. ¿Y el objetivo de ellos qué era? ¿Era entender qué estaba pasando? Más bien era emprendimientos que pudieran complementar la oferta de valor de alguna manera, y donde el banco podría, o el grupo financiero en este caso, podría ayudarlos a crecer con mentoría, con conexiones, incluso con capital, ¿no? Porque tenían un fondo de inversión. Y desde el punto de vista estratégico del banco y de otras empresas que hacen ese tipo de eventos o de proyectos, digamos que el miedo más grande de una empresa establecida, de un incumbente en una industria, es que pierda de vista lo que esté pasando en el mercado y de repente llegue alguien y
que crezca lo suficientemente, hacerlo suficientemente grande para amenazar tu negocio. Entonces me imagino que BBVA y otros bancos, y no solo bancos, también otras empresas, les interesa y han mostrado interés para estar muy cerca del ecosistema emprendedor y ver qué está pasando allá afuera. Y a lo mejor ellos ni siquiera pensan, estoy pensando en voz alta, pero a lo mejor ni siquiera pensaban comprar nada, simplemente estaba para ver qué estaba viendo. Sí, de hecho, esa parte era precisamente, el Open TAR era precisamente para que el banco pudiera apoyar a los emprendedores con muchas cosas. A nosotros nos ayudó mucho porque conocimos a mucha gente dentro del banco que nos ayudó a abrir otras conexiones, a procesar mejor nuestras transacciones, a conectarnos con ellos, entre otras cosas. Pero después el mercado también va cambiando y se va consolidando. Y cuando nosotros estamos en la etapa de buscar una inversión de Serie A, porque no habíamos tenido... Solo habían levantado capital semilla. Capital semilla. Y empezamos a ver Serie A con nuestro plan de negocios de expansión y ese tipo de cosas. Pues el banco se acerca y nos dice, me interesa ver, lo ve, pero creo que ahí sucede algo interesante, ¿no? Que Roberto lo explica muy bien, o sea, hay un fit entre, no solamente en lo que sucede en el mercado, sino también en una visión de negocio y en lo que nosotros entendimos muy bien lo que el banco buscaba hacia adelante y lo que nosotros queríamos, y había muchas sinergias o muchas cosas que empataban en ese momento. Y entonces el banco nos dice, a ver, ya no ven a nadie más porque nos interesa la ronda completa. Y rapidísimo, o sea, en 18 meses, que nos llevó un proceso. Un poco menos, pero sí va por ahí. Menos, pero nos lleva a ese proceso. No, empezamos como en marzo de ese año y en diciembre habíamos cerrado ya toda la operación, que finalmente se concreta en marzo del año siguiente. Fue como un año completo de todo, desde que se tuvieron las primeras reuniones con ellos hasta finalmente que se cierra la operación, porque yo no me esperaba que fueran por el 100% de la compañía. No pensaste que fuera a pasar. O sea, realmente yo dije, oye, qué padre tenerlos de socios y además un super banco. Y dijimos, oye, pues padrísimo, ¿no? Pero entre más conocían cómo operaba la plataforma y todo, como que hubo mucho interés en llevar esa transacción al 100%. Sí, yo creo que en la vida de un emprendedor siempre no necesariamente creas una empresa porque la quieres vender, pero cuando eventualmente creas valor, construyes algo importante, algo grande, algo que vale, digamos, que genera mucho valor para terceros, que puedes monetizar ese valor, y llega alguien y te lo compra, pues al final de cuentas es un éxito, ¿no? Es lo que querrías que sucediera siempre que emprendes. Siempre yo creo que está primero el corazón de que si haces las cosas bien, todo y tienes pasión, todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Entonces la pregunta obvia que yo haría o que yo pienso es, y esta es una pregunta que pueden contestar o no pueden contestar, como ustedes quieran, pero ¿se arrepienten de haber vendido tan temprano? Al final de cuentas la empresa iba muy bien, hubieran podido levantar capital de cualquier fondo. En ese momento había muchos fondos buscando en qué invertir. Sí, no es la primera vez que nos hacen esa pregunta. Es una pregunta que la puedes ver desde varias ópticas, ¿no? O sea, si te vas por el tema de que sí pudimos haber conseguido capital y que no fuera del banco, yo creo que palomita. Pero también en ese momento lo que realmente buscábamos era no vender todo. Yo creí que nos íbamos a quedar con una participación. Y tercero era poder acelerar y consolidar OpenPay, ¿no? En el extranjero, con más transacciones por parte del banco. Entonces sí llegamos a tener hasta un par de ofertas. O sea, no eran los únicos en ese momento. Y sí tuvimos que hacer me acuerdo que nos encerramos un día completo en discutir precisamente todo esto, ¿no? Y hacer un análisis de FODA
completo, qué convenía o qué le convenía a la empresa en ese momento. Y a toro pasado dices, oye, la pude haber vendido más cara, menos esto. Pues sí, o sea, pero yo creo que, al final de cuentas, si a mí me preguntas, yo no estoy arrepentido de esa transacción, ¿no? Yo creo que ahí nosotros pusimos el interés de la compañía frente al interés personal del founder y entendimos que esa compañía podía crecer y hacerse mucho más grande en compañía de un socio como este grupo financiero. Yo siempre he pensado y creo que, o sea, no escoges el país y ni la familia en la que naces, pero escoges a tus socios. Claro. Y nosotros en ese momento, primero nos escogimos entre nosotros para hacerlo, y después escogimos este socio con el que nos íbamos a ir hacia adelante, ¿no? Sí, o sea, lo hicieron de forma consciente. Sí, y realmente, pues ahora sí con los pies también en la tierra, ¿no? Y también yo creo que nuestros inversionistas recibieron un retorno bastante atractivo. Claro. Entonces pensamos también en ellos, o sea, también nosotros nos tuvimos que quedar un par de años más con toda la integración con el banco. O sea, que es parte de... Sí, parte de eso era cumplir el plan de negocios que habíamos presentado, ¿no? Sí, ahí esa parte se me hace, pensando y reflexionando sobre su historia y lo que conozco y lo que investigué y lo que me han platicado ustedes y otros, quizá a mí me gusta mucho la historia por lo que pasó después de que vendieron, porque ustedes al final de cuentas se quedaron, los dejaron, entiendo, operar más o menos de forma más o menos independiente, como una empresa subsidiaria, digamos. Sí. Y lo que pasó después realmente es fantástico porque crecieron la empresa de forma impresionante, ¿no? Sí. O sea, se lo hicieron ustedes, al final de cuentas. No es que alguien más llegó y lo hizo por ustedes, sino que... Sí, ellos, obviamente tenemos ya pues ahora sí que el apoyo del grupo, pero sí nos dejaron operar un tiempo más y después ya el grupo ya se fue involucrando cada vez más, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, ya no es su juguete, ¿no? Mira, yo pienso y eso se lo aprendí a uno de nuestros inversionistas, yo pienso que la evolución de la compañía como la evolución de una persona, ¿no? Cuando empezábamos siendo emprendedores, este era juego y era como probábamos muchas cosas, íbamos para allá, para acá y andábamos como niños en shorts jugando. Y cuando después resulta de que por ahí, no sé, nos casamos éramos el emprendedor greñudo de la motocicleta con los pantalones rotos que andábamos jugando en la adolescencia, y nos casamos con una familia bien establecida, de mucho abolengo, de mucha reputación, y nos fuimos a sentar a esa mesa. Entonces también fue un tema de aprenderlo y de evolucionar en ese momento. Entonces, para nosotros fue un proceso en el que, como nos lo dice siempre Luis Antonio, es pasar de los pantalones cortos a los pantalones largos. Y es vivir un proceso de adolescencia donde quieres ser más maduro, piensas que eres más establecido, pero a veces te conviene pensar como niño y hacer cosas medias travesuras, ¿no? Entonces ese proceso lo vivimos, el banco nos ayudó, el grupo nos ayudó muchísimo a vivir esa transición, y un gran acierto es que pues, el BBVA en ese momento tenía toda una división de innovación, ¿no? Y de nuevos negocios digitales, como le llamaba, que precisamente estaba un grupo de gente, expertos, profesionistas, solamente para ayudarnos en lo que necesitábamos. Entonces, cada vez que levantábamos la mano con algo, había alguien que nos podía ayudar. Y eso nos ayudó a poder sortear todo ese proceso de la adolescencia, de pasar de ser una startup a poder ser una compañía bien establecida y madura. De hecho, cuando pasó todo eso, pues mucho background tecnológico, así no teníamos nada de background de negocios, y literal yo le dije a Eric, y perdonando la palabra, creo que estamos bien pendejos en la parte de negocio, hay que empezar a estudiar, ¿no?
y nos metimos a una maestría o a un MBA, ¿no? De todo eso, que lo pagamos nosotros, no lo pagó el banco, pero nos dieron la oportunidad de faltar porque era un multinational MBA que te pedían una semana de inversión cada 6 semanas. Yo cuando he escuchado este tipo de historias donde una gran empresa compra una startup, la historia más común que sueles escuchar es que es muy difícil, digamos, integrarte a la cultura de las grandes empresas porque son, no voy a decir burocráticas en el sentido peyorativo, sino más bien demasiado estructuradas, todos los procesos están documentados y mapeados. En una startup puedes experimentar, hacer, echar a perder, equivocarte y no pasa nada o no pasa mucho, pero en una empresa grande no puedes hacer cualquier cosa porque hay 20,000 políticas que tienes que cumplir, ¿no? Correcto. Y generalmente en esos procesos lo que yo he visto es que lo que es más común que haya es fracaso, ¿no? Y en el caso de ustedes, sin embargo, pues lo que hubo es un gran éxito. Estaba viendo sacó como en julio o junio de este año, BBVA sacó una noticia, digamos, es información pública, que cualquiera la puede ver en internet, donde, digamos, daban un update de lo que estaba pasando con OpenPay en el mercado y hablaban del número de transacciones que tenían, digamos, en un año, ¿no? Sí, vi ese reportaje. Reportaban que habían tenido a marzo, me imagino que es de marzo a marzo, de 22 a 23, 360 millones de transacciones. Y también es público que cuando ustedes vendieron, y eso lo vi en alguna revista que publicó un artículo que sigue en línea, que ustedes más o menos generaban 1 millón de transacciones al mes. Y que eso significa que en 12 meses pues son 12 millones de transacciones. Entonces, cuando ves de 12 millones de transacciones a 360 millones de transacciones en, ¿qué? 4 años, no sé cuánto tiempo pasó, 5 años. Sí, pues mira, pues 2017 a 6 años. Es un crecimiento, pues como si fuera una startup, ¿no? Mira, más que el tema de los números, en mi caso me gusta mucho hablar de los porcentajes, porque eso te da... Es muy fácil pasar de 1 a 2 y más difícil pasar de 2 a 100. Claro. ¿No? Y algo que pudimos hacer es tener crecimientos de doble dígito mensuales casi siempre. Y eso se dio por el crecimiento natural que tenía el comercio electrónico en ese momento. O sea, básicamente si hubiéramos hecho las cosas bien y después no nada, los comercios habían crecido por sí solos, pero tendríamos que hacer muchas otras cosas más para poder crecer mucho más que el mercado, ¿no? Teníamos siempre como nuestra meta y nuestro plan de negocios decía que íbamos a crecer X, el número de veces lo que el mercado estaba creciendo, y esa era la vara con la que nos medíamos. Y entonces ese siempre era el reto. Entonces siempre era el reto de, lo vamos a poder hacer en este mercado, necesito más mercados, necesito ir a otras industrias, necesito tener otro producto para poder mantener esas X o esos porcentajes de crecimiento, y eso era lo que a nosotros nos movía todo el tiempo, ¿no? Cómo íbamos a crecer la compañía en talento, pero sobre todo, lo mencionaste muy bien, uno es el reto de integrarse en una cultura bien estructurada, pero al mismo tiempo tener un crecimiento acelerado en personas, en mercados, y al mismo tiempo mantener la cultura de la organización. Porque he sabido que la cultura se come la estrategia siempre. Entonces siempre teníamos que mantener una cultura de organización que estuviera enfocada en entender siempre el modelo de negocio de nuestro cliente, en cómo le estábamos generando valor al cliente, lejos de cualquier otra cosa. Y eso fue uno de los, creo que los retos más complejos que tuvimos en ese momento de crecimiento, ¿no? Entonces, era crecer a estos dígitos, a estas X, crecer en personal, que fue la parte compleja, y además mantener esa cultura fue un reto grande. Y aparte de otra cosa que no mencionaste, bueno, lo mencionaste por encimita, es que cuando vendieron estaban en México nada más, y ahora OpenPay está en muchos países, o no sé si en todos, donde opera BBVA. En varios mercados donde el grupo hoy opera, ¿no? Al menos
Tienen Colombia, Perú, Argentina. Que eso también es un reto, sobre todo en la TAM, porque cuando los americanos piensan en la TAM, como que creen que es como Europa, ¿no? Donde pues todos los países tienen, bueno, por ejemplo, ahorita en Europa está el caso de un banco, un neobanco que se llama N26, que con su licencia de banco en Alemania puede operar en toda Europa. Pues en Latinoamérica no pasa eso, o sea, cada país, digamos, tiene sus propias reglas. Y están en momentos de crecimiento distintos, o sea, no es lo mismo el comercio electrónico que tenemos en México al que está en Colombia, al que está en Brasil. México tiene retos bien específicos, o sea, desafortunadamente es el mercado que el mayor porcentaje de fraude y contracargos existe. Más que todos los demás. Más que todos los otros mercados de Latinoamérica. Entonces, una vez que lo logramos y lo rompimos aquí, eso nos daba la confianza que podemos llegar a otro lugar. Pero cada mercado tiene digamos, niveles peor. Entonces, distintos. Si en México, if you make it en México, lo vas a hacer en cualquier lado. En otro país de Latinoamérica. Para nosotros también era bien importante que nuestra estrategia pensamos en Latinoamérica, porque eran mercados donde conocemos un poco mejor la cultura. Pregunta, ¿desde antes de la venta o ya? Desde antes. Tu visión desde el inicio siempre fue, vamos a hacer un negocio que opere en toda la región. Sí. Okay. Siempre. Sí. Porque entendíamos que el comercio electrónico, en cuanto creciera, iban a llegar empresas como Amazon, como Netflix, como Uber, y que no nada más iban a querer operar aquí, sino iban a querer operar en otros mercados. Sí. Y si nosotros entendíamos no nada más el mercado de México, sino el mercado en otros países de Latinoamérica, vamos a poder tener una ventaja de procesar con ellos antes de que un competidor global que siempre veía todo como el mismo lugar, ¿no? O sea, una sola instalación para todos, y nosotros entendíamos que no, que cada mercado tenía cosas bien particulares que teníamos que atender, y que eso nos iba a dar la diferencia, o le iba a dar la diferencia a nuestro comercio de procesar 10% más ventas o no. Que el 10% de ventas adicionales te hace el número del año, ¿no? En un comercio. Claro. Sí, aparte es otra cosa, es bien interesante cuando hablas con emprendedores, que no es tan común que el emprendedor mexicano, y eso es algo que creo que no es tan bueno, esté pensando globalmente desde el inicio, ¿no? A lo mejor no globalmente de Asia, pero muchas veces ni siquiera está pensando a nivel de Latinoamérica, ¿no? O del mundo de habla hispana, es muy común que empiecen pensando en el mercado de México y dejen la posible expansión internacional como pues a ver qué pasa después, ¿no? Y no es tan común el caso como el que me cuentan ustedes, donde desde el principio estén pensando en global. Me gustaría que me platicaran más para concluir, OpenPay, que cuántos años trabajaron ahí, digamos, los resultados fueron fenomenales por lo que estuvimos viendo ahorita. A ustedes entiendo que les fue muy bien también y decidieron salir. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuántos años fueron? Pues mira, fueron del 2017 casi al 2021. 22 prácticamente. Sí, sí, y en esa época también, al principio operábamos, yo era el director general, entonces siempre la cultura de la compañía fue hacer que la innovación, y siempre hay un tema ahí que dicen que innovation happens on the edge, ¿no? O sea, fuera, pero no tan adentro de la organización, del mismo banco, ¿no? Porque después ya vinieron otro tipo de procesos, documentar, auditorías, todo ese tipo de cosas. Y entonces llega un momento en que también me dicen, oye, pues vas a hacer la dirección de innovación y va a entrar un nuevo director, que lo conocíamos muy bien, un excelente amigo, compañero, y jefe en ese momento. Y le dije, bueno, ok, vamos a hacer todo eso, ¿no? Pero ahí es cuando empiezas a ver que, como tú lo decías, y no la burocracia en el sentido peyorativo, ¿no? Sino que empiezan a haber muchos controles, inclusive hasta para contratar una persona se vuelve un problema, ¿no? Hay que cumplir con la cajita, hay que poner, hay que decir, ya tiene que pasar por recursos humanos del banco, y se vuelve todo un problema hasta para atraer a talento, ¿no? Claro.
y llegaron un momento donde dijeron, mejor vamos a la siguiente aventura, o... Sí, después yo le dije, oye, pues vamos yo creo que esto ya, ahora sí que ya lo crecimos, ya funciona. Hay gente muy talentosa dentro del banco que la puede llevar, que la puede operar. Nosotros sí seguimos obviamente con la cosquilla de emprender de nuevo, de hacer otras cosas, de salirnos un poco ya de todo el proceso del banco, porque también llega un momento en que te comodiquiza todo, ¿no? O sea, está padre porque no te tienes que preocupar de los sueldos, ni de sacar todo el tema, ni de cómo voy a pagar la renta, cómo voy a agarrar, cómo voy a hacer, cómo voy a crecer. Y entonces, yo siempre he dicho que para emprender tienes que tener un poco de incertidumbre. Es como el trailero que va en la carretera y se va comiendo sus chilitos para no dormirse. Claro. Yo lo veo así porque esa incertidumbre te da energía, ¿no? Te da, a veces dices, híjole, no sé cómo le vamos a hacer, pero la vamos a hacer, ¿no? Y entonces otra vez empieza el mismo ecosistema para volver a emprender y así fue como también nos salimos muy bien del banco, o sea, muy bien, dejamos grandes amigos, compañeros ahí, inclusive todavía su hermano sigue trabajando ahí. Órale. Y son de las gentes que también dejamos muy bien ahí también, ¿no? Y llevábamos un tiempo jugando con las criptomonedas y veíamos en el blockchain la DeFi, y es una gran oportunidad. Cosas que en ese momento dentro de una fintech no iban a pasar. Además venía o ya estaba la ley fintech que regulaba, no nada más regulaba, sino decía qué cosas no podías hacer. Y entonces viene toda esta idea junto con Roberto de vamos a hacer algo en temas de criptomonedas, y vinieron varias ideas, ¿no? Al principio de lo que podíamos desarrollar y lo que podíamos hacer dentro de ese tema. Yo creo que las primeras criptomonedas que compramos y que tuvimos fueron en el 2014, 2015, que incluso, ¿no? Yo creo que antes, incluso un poco antes de OpenPay, pero bueno, desde entonces, ¿no? Roberto tiene un posgrado en criptografía, entonces siempre hemos estado viendo... Entendían bien a la infraestructura. Entendíamos bien eso. Y para mí un detonante interesante fue que en una conferencia una Bitcoin Conference, donde normalmente había gente muy técnica o nerds como nosotros nada más hablando de este tema, en una que fuimos, la última que fuimos, la mitad de la gente ya no era nerd, ya era gente que iba de negocio, que fondos de inversión, otro tipo de cosas, hasta un ala específica en la expo donde podías comprar cosas con criptomonedas, pero era todo había muchas fricciones y empezamos a ver cosas interesantes, oportunidades ahí, ¿no? Había fricción para poder hacer transacciones con criptomonedas, volatilidad, desconocimiento. Tenías que tener pues a lo mejor no la maestría en criptografía que tiene este hombre, pero sí tenías que tener bastantes conocimientos para entender cómo funcionaban. Incluso usarlo sigue siendo... Un poco, sí, y realmente es acercar, ¿no? Y construir esos puentes para que lo que es complejo se haga fácil, ¿no? Y que ahora sí que la quinta esencia de lo complicado radica en lo sencillo, ¿no? ¿Me podrían explicar así, tú, Roberto, Eric, con quien quiera, digamos, en una breve explicación, qué es lo que están haciendo ahora? Adelante, si quieres. Algo que entendimos es que, y de haber estado en pagos mucho tiempo, después de haber experimentado con varias ideas en temas de cripto, nos dimos cuenta que el último en aprovechar una tendencia de criptomonedas iba a ser el comercio, porque es el último en enterarse de esas oportunidades. Entonces, lo que hicimos fue conectar diferentes blockchains, diferentes carteras en una sola plataforma, y creamos un botón de pago con criptomonedas como un método de pago alternativo empezando con el comercio electrónico. Así como en algún momento
hicimos un botón de pago en efectivo, que era un método de pago alternativo. Ahora estamos haciendo un botón de pago con criptomonedas para darle acceso al e-commerce, a que las personas que hoy en día ya tienen cripto y quieren usarlo, lo puedan usar en su página web. Y básicamente lo que estamos haciendo es orquestar estos métodos de pago, diferentes tecnologías en una sola, para que para el comercio sea extremadamente sencillo. No tengan que preocuparse por la volatilidad, porque si el comercio está vendiendo un par de tenis o un boleto de avión en $150, nosotros le damos el tipo de cambio al usuario que quiere pagar con criptomonedas, y el usuario que escoge con qué criptomoneda quiere pagar. Después le conectamos el wallet con el que quiera pagar, y una vez que se hace el pago, inmediatamente convertimos esa criptomoneda a una moneda estable con la que quitamos el riesgo de volatilidad, y después se la depositamos al comercio en su cuenta de banco. Si la quiere. Si la quiere. Si la quiere. O le puede dejar. Para que sea, lo puede dejar ahí. Pero lo más sencillo del mundo es un método de pago alternativo, donde si yo vendo estos tenis en $150, el usuario me lo puede pagar con lo que tenga, y yo recibo en mi cuenta de banco $150, le puedo emitir una factura, puedo registrar mis ingresos, no tengo que saber nada de cripto, porque eso lo hacen estos nerds, que ahora se llama nuestra solución ThankYou. Okay. ¿No? Y ese es el proyecto en el que hoy en día estamos. Hemos aprendido mucho en estos meses, sobre todo en esta caída y recuperación de todas las criptomonedas. Nos ha dado mucho tiempo para entender cómo es que los usuarios de cripto utilizan ese cripto, en qué mercados hay mucha mayor adopción, entre otras cosas, ¿no? Sí, una cosa que me gustaría plantear o tratar de ver su punto de vista es que, digamos que cuando la primera criptomoneda, digamos, que se creó fue Bitcoin, Sí. en un white paper de un cuate que se hizo llamar Satoshi Nakamoto, que Sí. nadie sabe quién es, Uh-huh. que está muy padre esa historia, que es Sí, correcto. pero un poco la visión de Satoshi fue que Bitcoin fuera un payment network, ¿no? O micropayment network, que sustituyera al sistema tradicional de pagos, ¿no? Y al dinero, digamos, emitido por los gobiernos. Sí, una moneda descentralizada, ¿no? Exactamente. Y de alguna forma esa promesa no se ha terminado de cumplir, por lo menos no la de que sea un, digamos, payment network, un network de pagos, ¿no? Y ha sido más usada como una forma de especular, y que mucha gente ha hecho mucho dinero especulando en estas criptos. Y también mucha gente ha aprovechado las criptos para hacer todo tipo de fraudes. Sí, también tiene ese estigma. Me gustaría saber ustedes cómo ha sido su experiencia, qué opinan de cómo han sido usadas las criptomonedas hasta ahora, sobre todo Bitcoin, que creo que es la más seria, digamos, la más importante. Y y ustedes cómo ven que se cumpla, digamos, el objetivo que tenía Satoshi Nakamoto cuando creó Bitcoin, como un verdadero método de pago, que la gente lo use día a día, ¿no? Mira, yo creo que es como todo, ¿no? La tecnología atrás de las criptomonedas es fascinante. O sea, la cadena de bloques, el blockchain, cómo se confirman las transacciones, el concepto. Yo creo que esto también, a lo mejor estamos todavía un poquito early stage, pero yo creo que todo esto también lo viene a resolver los temas de los bancos centrales cuando emitan su moneda criptográfica. Entonces, si a mí me dices, oye, ¿qué es más fácil? ¿Mandar un wire transfer de aquí a Japón y a ver en cuánto tiempo llega? A mandar una transacción en Ether o en Bitcoin que va a llegar en cuestión de menos de una hora, el señor va a tener su dinero en su wallet, ¿no? Entonces, la tecnología atrás de eso es lo que lo hace muy fascinante. Cómo podemos mover de forma digital el dinero, ¿no? Eso es lo que a mí me atrae mucho, y yo siento que cuando existe el e-peso o el e-dólar, realmente con todas las monedas también estables que hay ahorita, también no nada más a veces es especulativo, sino en Argentina lo usan para preservar valor, ¿no? Claro. Porque la devaluación, la inflación es tan radical que
que la gente misma ahí se propone, y es lo que decía Eric, que hemos aprendido de que hay ciertas regiones o ciertas geografías que definitivamente van a aprovechar más el tema de una cripto, sea descentralizada como el Bitcoin o el Ether, o centralizada cuando los gobiernos emitan su propia criptomoneda, ¿no? Entonces, como lo decía, lo que estamos aprendiendo mucho es todo el tema de la orquestación, porque es conectar muchas cadenas de bloques, muchas carteras, mucho esto. Entonces estamos aprendiendo mucho en lo que le llamamos orquestación de pago. Okay. ¿Sí? Y hasta que la transacción, hasta que remate en la cuenta de banco del comercio mismo, ¿no? Tú, Eric, eres un convencido del tema de Bitcoin, Ether, criptomonedas. Definitivamente hay muchas aplicaciones para los temas de cripto, pero sobre todo esta parte de preservar valor. Bitcoin te permite preservar valor en el tiempo. Tiene sus subidas y bajadas como es todo, pero hoy en día cada vez está más conectada a los sistemas financieros tradicionales, ¿no? BlackRock acaba de anunciar un fondo de inversión, Sí, un ETF. un ETF específico en temas de criptomonedas. Entonces, vamos a ver en el tiempo una adopción mucho más común del tema de cripto. Y yo sí creo que en el tiempo esto nos va a dar una opción, sobre todo para los comercios, y que puedan aceptar pagos de usuarios extranjeros, ¿no? En temas de turismo. Los usuarios que hoy en día tienen cripto tienen características muy especiales, ¿no? Utilizan sus criptos como un método de inversión en un pequeño porcentaje de sus inversiones tradicionales, ¿no? Tienen más conocimientos o conocimientos financieros arriba del promedio, tienen un nivel de educación arriba del promedio, entonces también tienen un ticket promedio arriba del promedio y consumen cierto tipo de productos, ¿no? Entonces esto va a rematar en tener un beneficio para los comercios en cierto momento. Quizás todavía no sé en qué tiempo, no sé si va a ser en un mes o en un año más, pero se ve un futuro brillante hacia adelante, ¿no? Otro tema que es muy interesante en las criptos es que, digamos, los críticos argumentan que el principal caso de uso, o el segundo mejor caso de uso, aparte de la especulación, es, digamos, lavar dinero, ¿no? Cosa que no es verdad, porque pues, digamos, el blockchain o la cadena de bloques guarda absolutamente todas las transacciones. Es 100% rastreable. Todas las transacciones, Sí, cada Bitcoin la puedes llevar al origen, ¿no? Por todos los wallets que pasó. Y entiendo que hay varias empresas de seguridad que prestan servicios a los gobiernos. Y esto es a nivel, digamos, no sé de chisme, pero información no confirmada, que hay empresas que pueden identificar y ligar todos los wallets con personas, ¿no? Fíjate que todo eso es posible. De hecho, también nosotros en SenkiPay hemos usado tecnologías para ver de dónde viene la cripto. Si están en listas negras, si viene de lavado, de PLD. Somos muy cuidadosos en eso. Hay empresas en Estados Unidos como Chainalysis o como Elliptic que te dan este tipo de servicios. Nosotros también los tenemos que usar por todo el tema de protección también. Y sí, como todo en la vida, hay un porcentaje de cripto, como el dinero. Como el dinero. Que la gente tiene dinero en efectivo y también hacen cosas malas con el dinero, ¿no? Es como un método, precisamente es un método de intercambio de valor por servicio, ¿no? Pues a mí se me hace increíble lo que están haciendo. La verdad, creo que tiene mucho futuro. Obviamente tienen muchos desafíos como los que hemos platicado en este momento. Se me hace increíble que hayan decidido dedicarse su tiempo a esto. No tengo ninguna duda de que les va a ir muy bien. Y aparte soy un inversionista orgulloso, digamos, en su empresa, y muchas gracias por... Sobre todo eso, José, o sea, gracias por primero invitarnos, pero sobre todo por el apoyo que hemos tenido en el proyecto. No solo como inversionistas, sino también en el networking, también en la mentoría. Para nosotros eso es la parte valiosa, ¿no? Como lo dice Roberto, el smart money es... No, y siempre recordar que no es el destino, es el viaje, ¿no?
Muchas gracias. Una última cosa que me gustaría preguntarles, sobre todo ustedes que tienen tanto tiempo pues, emprendiendo y tantos aprendizajes que han tenido de cosas buenas que les han pasado y de cosas malas que les han pasado, si pudieran regresar al principio, ¿qué se recomendarían? Por tú que pudieras tener el DeLorean de Marty McFly, que pudiera regresar hace 30 años atrás o 25 años atrás o los que tú quieras, y tuvieras que darte a ti mismo un consejo, ¿qué consejo se daría a cada uno? O sea, voy a dejar que Eric... Yo me diría a mí mismo, disfruta más del viaje. Okay. En estos años ha habido mucho estrés, mucho trabajo. A veces la mayor parte del tiempo tienes que enfocarte tanto en que el negocio funcione, en que el emprendimiento crezca, que parte de la familia, parte de esa convivencia se sacrifica, ¿no? Muchas veces, y lo he escuchado mucho porque en OpenPay veíamos siempre modelos de negocios nuevos, el emprendedor decía, quiero ser emprendedor porque no aguanta a mi jefe y quiero ser mi propio jefe. Y no, o sea, cuando eres emprendedor 7x24. Claro. Y algunos de los clientes que tuvimos se conectaron con nosotros porque me llamaron el domingo a las 7 de la mañana que tenían un problema y yo les contesté el celular y los conecté. Entonces, eso es lo que yo me diría a mí mismo, es disfruta más del viaje y disfruta más también de otras cosas, haz ejercicio, ten una mente más relajada, menos estrés. Salud. Eso sería Está bueno. el consejo a mí mismo. Está padrísimo, me encanta tu consejo porque aparte cuando eres tu propio jefe es una falacia porque cuando ya estás hasta arriba, ahora eres responsable primero de todos los empleados, después de todos tus clientes y eres responsable de un chorro de familias y eres responsable de que todo salga bien, de que, ¿no? Y entonces... Y el jefe siempre es el cliente. Exactamente. Y es una carga más pesada que tener un jefe regañón, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ese es mucho más regañones. ¿Y en tu caso, Roberto? Mira, yo siempre he dicho que la vida, el emprendimiento es como cuando tú agarras tu coche y vas en la carretera de noche. Y lo único que puedes ver es lo que alumbran los faros en ese momento, y a lo mejor son 100, 200 metros. Y vas caminando, vas manejando tu coche y vienen otros 100 o 200 metros, ¿no? O sea, se va desdoblando la vida, se va desdoblando el emprendimiento, ¿no? Y muchas veces estamos tan preocupados en llegar al destino que no disfrutas el viaje, ¿no? Que decía un poco Eric por ahí, ¿no? O sea, realmente a veces somos los jefes más exigentes que pueda haber, ¿no? O sea, también el hecho que tengas la incertidumbre, pues hay que disfrutarla, ¿no? Sí, la incertidumbre nos mantiene un poquito más abiertos, ¿no? Y obviamente, pues este viaje que emprendemos, para ser emprendedores, sí es un ADN diferente. O sea, no todo el mundo puede ser emprendedor. Como yo te lo comentaba alguna vez, a veces los éxitos son de tu equipo, pero los fracasos son de uno mismo, ¿no? Y hay que aprender y hay que a vivir con esos, ¿no? Me encanta lo que dices porque digamos que la cultura popular actual lo que dice es hay que estar relajados, hay que estar así bien tranquilos y meditar, pero en realidad lo que te hace crecer y lo que hace crecer en la naturaleza es el estrés, estar vivo, ¿no? Estar haciendo cosas, te caes, te levantas y sigues y solo así creces, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Entonces, pues me encanta, ojalá cuando yo estaba chico me hubieran dado esos consejos. Me hubiera servido mucho. Ojalá también a nosotros. Sí, bueno, yo también otro consejo que me diría es, ¿sabes qué? Compra Bitcoin en el 2012. Y ese es el mejor consejo para decirle, y aguántalos y véndelos cuando estén en 65 y no vendas nada cuando valga $2 o $3, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias por haber venido. Me encantó haberlos tenido aquí, aquí en este foro.
Les deseo muchísima suerte con Zenki Pay. Estoy seguro que la van a romper como la han roto con OpenPay. Creo que se merecen todo el éxito que han tenido porque han hecho las cosas muy bien y les deseo lo mejor. Gracias, Pepe, de veras por Muchas gracias, José. Hablamos muy poco de esto, pero es muy padre platicarlo contigo en este foro, pero sobre todo que ojalá que los que lo vean, que lo escuchen, lo vivan, Claro. y pueden llevarse algo importante, ¿no? Algo Sí, relevante. esa es la idea, ¿no? Un poco que aprendan de gente como ustedes y que yo creo que hay que celebrar los éxitos para que otros quieran emularlos, ¿no? Y entonces les agradezco mucho que hayan tenido la apertura de platicar de su historia como emprendedores, de la historia de OpenPay y que nos cuenten un poco, que nos hayan contado un poco de lo que viene. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, José.